Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas, hoy ya estamos semana 22, lunes 7 de septiembre del 2020. Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad del día de hoy proponemos alternativas para prevenir desastres naturales. Parte número 2. Los recursos. Tu cuaderno de personal social. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de tener limpio el espacio donde vas a estudiar y luego debes de tener en orden todas tus producciones. Y lo mejor, debes de disfrutar del momento en este video. El propósito del día de hoy: proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. La meta del día de hoy. La semana pasada hemos explicado sobre los factores de la vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos y otros fenómenos naturales. Ahora vamos a ver lo que es el testimonio de Roberto. Muy bien. Roberto da su testimonio y esto es lo que dice. Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo: ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo y palos. Nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto, escuché a alguien que me decía: «Dame la mano». Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios. También pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Esto es un testimonio real sobre lo que le sucedió a Roberto. Ante este suceso, nosotros vamos a reflexionar y luego vas a responder oralmente. ¿Qué le ocurrió a Roberto? ¿Qué es lo que le ocurrió? Roberto dice, según su testimonio, que él había escuchado un sonido muy fuerte, como si dos camiones se chocaran, ¿sí? Y de pronto vio que el agua empezó a entrar por su casa, rompiendo su puerta. Pero, ¿y esta agua qué es lo que traía? Traía lodos, piedras, palos, en grandes cantidades. Él quiso escapar, pero el agua los atrapó. Aunque ellos intentaban nadar, no podían hacerlo, porque el agua estaba espesa, no podían ni mirar. Eso es lo que le ocurrió a Roberto de acuerdo a su testimonio. ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? En la parte primera, su esposa de Roberto, hace una pregunta y ella dice: ¿no será el huaico? Ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá sido el huaico? Debes de responder oralmente a estas preguntas. ¿Cómo les afectó? Dice Roberto que les afectó que su casa quedó destruida. No quedó nada de su casa. Esto lo vas a responder oralmente. Muy bien. Vamos a recordar qué es un huaico.
Se dijo que huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se movilizan a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvia, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Cuando nosotros estamos en verano, en otra parte está en invierno, en época de lluvia. Esa es la diferencia. Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Eso ya se ha dicho, ¿sí? Hay muchas personas que a veces construyen sus casas por el lugar que donde que el cauce del río se ha secado por mucho tiempo. Pero sin embargo, cuando el río vuelve a tomar nuevamente su cauce, entonces arrasa todo lo que encuentra a su paso. Hay muchas de estas personas que construyen sus casas con materiales, puede ser de adobe o de madera. Esto es el gran problema, que se destruye muy rápido. Las personas sufren daños por factores de exposición o de vulnerabilidad. Como les decía, ellos construyen sus casas en un lugar que no lo deben de hacer. Vamos a leer Plan de familia de emergencia. Plan familiar de emergencia. Ahí está. El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. ¿Sí? Todos los integrantes de la familia deben participar en la elaboración y conocer el rol que cada uno tiene que cumplir. ¿Qué cosa lo que va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? ¿Sí? Y esto debe ser antes, durante y después de un desastre o de alguna emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. Eso es lo primordial. Muy bien. ¿Qué hacer antes, durante y después de un huaico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Plan de acciones ante un aluvión o un huaico. Antes. ¿Qué es lo que debemos de hacer antes? Debemos de construir nuestra casa en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. No debemos de hacer eso. Luego, debemos de establecer un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas. Puedes tener silbato, campana, hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Ten presente esto. En caso de que tu casa esté cerca a una quebrada o a un río. Implementa las medidas necesarias para una evacuación segura ante una situación de emergencia. Tienes que tomar en cuenta medidas especiales si alguno de tus integrantes de tu familia requiere una mayor atención por discapacidad. ¿Sí? Tienes que tener en cuenta eso. Ahora, vas a identificar y debes de difundir entre tus vecinas y vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. Con apoyo de un técnico, ustedes deben de poner ahí por dónde deben ser las rutas de evacuación. Prepara tu mochila de emergencia, ten listo, ten a la mano. Y lo importante, en caso de que tú te desvíes de la evacuación de tus familias, debes de elaborar una tarjeta de información familiar con todos los datos de tu familia. Bien, ahora, durante.
Cuando se está suscitando la emergencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Conserva la calma en todo momento, infunde seguridad y debes de ayudar a los demás. Tienes que tener mucha calma. Presta atención a la alarma preestablecida. Tú debes de saber cuáles son las alarmas que se va a tomar en el momento de la emergencia. Tienes que evacuar rápidamente hacia la zona de seguridad llevando tu mochila de emergencia y lo principal, tu tarjeta de información familiar. Sigue las indicaciones de las autoridades, no te desvíes. Tienes que obedecer por dónde vas a seguir las rutas de evacuación. Después que ha pasado la emergencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Debes de colaborar en el restablecimiento de los servicios básicos, como es el agua, el desagüe y la luz. Tú ya sabes, cuando está de emergencia, todos estos servicios se cortan. El desagüe muchas veces colapsa. Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o huaico. Es muy peligroso. Te puedes lastimar. No puedes caminar por la zona que todavía no está limpio. Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparada o preparado para hacerlo. No vaya a ser que vas a intentar ayudar si no estás preparado, no sabes cómo hacerlo. No pongas en riesgo tu vida. Ahora, ¿qué debe de contener la mochila de emergencia? Ahí está tu mochila de emergencia. La mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación y contener artículos indispensables. Por ejemplo, artículos de higiene, gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquetes de paños húmedos. El botiquín. ¿Qué contiene un botiquín? El botiquín de primeros auxilios. Puede ser que en ese momento tú te lastimes porque hay mucho peligro. Entonces ahí lo vas a utilizar lo que contiene el botiquín. ¿Sí? Es muy necesario. Los alimentos. ¿Cómo deben ser estos alimentos? Comidas enlatadas, galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate. Lo indispensable. El abrigo, manta polar. También puedes utilizar tus abrigos, ten listo todo. Artículos de comunicación. ¿Cuáles son? Linterna y pilas, radio portátil, agenda con números de emergencia, útiles para escribir. Otras cosas que también pueden contener, pero que son de mucha importancia, como tu dinero en efectivo, bolsas de plástico resistente, cuchillo multipropósitos, que tengan de todas las cosas que sea necesario que tú vas a utilizar. Encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva y, lo esencial, la mascarilla, por si en caso se suscita en estos tiempos que estamos de emergencia. Ahora, la tarjeta de información familiar. Cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Esta tarjeta es muy importante. Ahora, esta información familiar, ¿qué es lo que va a contener? En primer lugar, los nombres y apellidos de tu papá completos, lugar donde él trabaja, la dirección, teléfono, el lugar de evacuación, hacia dónde se van a encontrar. Luego dice, debe de tener qué información más de tu mamá, lugar de trabajo de tu mamá. En caso que no trabaja, le pones ahí ama de casa, la dirección, teléfono,
y el lugar de evacuación, dónde se van a encontrar. Y el otro, tus nombres y tus apellidos completos, tu colegio, la dirección, teléfono y el lugar de evacuación. Nombre de algún familiar que frecuenta la casa, ¿sí? Ahí, estos son los datos muy importantes. ¿Por qué son estos datos importantes? Porque puede ser en el momento que se ocurre la emergencia y cuando se están evacuando, tú te vas por otra parte donde que no está tu familia. Pero esta información va a servir bastante para que puedan ubicar tanto a lo que es a tu papá, a tu mamá o algún familiar que hayas puesto en tu tarjeta de información familiar. No te olvides, estos datos son muy importantes. Cada uno del miembro de tu familia debe de tener esta información en su mochila de emergencia. Muy bien, vamos a ver lo que es la actividad número 1. Vas a responder la siguiente pregunta. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? Debes de preguntar a tu papá, a tu mamá, sobre lo que es, si tu comunidad donde vives de repente está expuesto a algún peligro, de algún desastre natural. ¿Cuál? Ahí vas a mencionar en qué época del año se presenta con mayor frecuencia este desastre natural, ¿sí? Tienes que argumentar tu respuesta. Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural. Ante lo que tú estás mencionando, ¿tienen un plan de emergencia? Vas a responder. 3. ¿Cuáles son los lugares seguros de tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Y cuáles son las rutas de evacuación? ¿Cuáles son los lugares? Si por decir te dice, uno de los lugares es el estadio, pero ¿cuál es la ruta? Tienes que coger, irte por decir por la ruta A, B, C, no te vayas por el otro lado porque es peligroso. Eso tienes que mencionarlo. En casa tienen preparada la mochila de emergencia que debe contener. Tienes que ver ahí, tienes que hacer tu lista de todo lo que debe de contener la mochila de emergencia. ¿Has elaborado tarjetas de información familiar? ¿Lo has elaborado? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? ¿Sí? Tienes que responder. Es muy importante esta información familiar en tu tarjeta, ¿sí? ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastres o emergencia? La policía, bomberos, Cruz Roja. ¿Quiénes son? ¿Tienen sus números de emergencia? Esto lo vas a responder. No sin antes decirte que si respondes sí o no, debes de argumentar el por qué estás diciendo sí o el por qué estás diciendo no. Argumenta tu respuesta. Actividad número 2. Tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, así como el texto de lectura Plan Familiar de Emergencia, vas a elaborar en tu cuaderno una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre natural. ¿Sí? Vas a elaborar este cuadrito. Propuesta de acciones ante un desastre natural. ¿Qué hacer frente a un? Ahí vas a poner qué es lo que vas a hacer, tu plan de emergencia, ¿sí? Antes, durante y después vas a hacer esto, ¿sí? Una propuesta de acciones. Ok, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. ¿Crees que tu propuesta de acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Tú lo crees? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Tienes que responder a esto. Luego,
El texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó en la elaboración de tu propuesta. ¿De qué manera tuviste dificultad en la elaboración de la propuesta? ¿Cuáles? ¿Qué hiciste para superarlas? Debes de recordar, vas a organizar todos tus trabajos en el portafolio, entre ellos la propuesta de acciones que elaboraste ante un posible fenómeno natural que afecte a tu barrio o comunidad y la tarjeta de información familiar, lo más importante que debes de hacer. ¿Sí? Muy bien. Con tu familia, reúnate y coméntale sobre el testimonio que has leído de Roberto, ¿sí? Explícales la importancia de estar preparados o preparadas para afrontar algún fenómeno natural bueno, que nos pueda afectar, ¿sí? Coméntales a ellos. Luego socializa la propuesta que elaboraste sobre las acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural, antes, durante y después. ¿Sí? Coméntales a ellos que es muy importante tener un plan de emergencia y sobre todo no te vayas a olvidar esto, la información familiar. Dile que es necesario que cada uno de los miembros de tu familia debe de tener listo en la mochila de emergencia estos datos, como los datos de tu papá, de tu mamá, de ti y de algún familiar. Eso tiene que estar en la mochila. Por si acaso uno de ustedes en el momento de la evacuación se vaya por otro camino. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se va a encontrar? Y luego ubicarle tanto a tu papá, a tu mamá, de repente para que se puedan encontrar. Es muy importante, no te olvides. Conversa todo esto con tus familiares, ¿sí? Ok, muy bien. No sin antes decirte que todas las evidencias me lo tomas foto y me lo envías. El resto guárdale en tu portafolio. Ahora te pregunto, nosotros ya estamos listos. ¿Y tú lo estás? Esta es una pregunta de reflexión. ¿Tú lo estás? Si no lo estás, prepárate. Felicitaciones por por haber escuchado todo este video, ¿sí? No sin antes decirte que te debes de preparar y cuidarte ante alguna emergencia que nos pueda suscitar, ¿sí? Muy bien, ok, bye, nos vemos. Aprendo en casa.